pecado si no has aceptado a Cristo en tu corazón. Aquí estamos con ustedes, gloria a Dios, hermanos y hermanas, buenas tardes, hermanos y hermanas, aquí estamos en vivo, aquí, gloria a Dios, estamos en vivo aquí buenas tardes a todas las personas, aquí estamos en vivo en radioseas.com, Uno Red TV, y estamos también, por supuesto, en algunas estaciones de radio AM que están al oeste de Carolina del Norte, y también estamos en Facebook Live. Buenas tardes a todas las personas, gloria a Dios. Estamos grabando el programa también en video, por supuesto, y esto es en video si lo están viendo. Y el título del programa de hoy, empezamos un minutico antes, pero eso no importa. El título del programa de hoy es Las consecuencias del pecado. Es algo serio. Estamos aquí con ustedes, hermanos y hermanas, y estamos llevando este mensaje porque el Señor nos ha dado a nosotros, y yo sé que a otras personas, por lo menos a nosotros, responsabilidad de traer doctrina sana. ¿Qué es lo que es la doctrina sana? Es bastante fácil de explicar, hermano. Somos malos, necesitamos un Salvador. El Señor, el Padre, permitió que su Hijo viniera aquí y muriera por nuestros pecados. Si hay un cielo y si hay un infierno, y el Señor viene en cualquier momento y el Señor juzga. Eso es doctrina sana. ¿Se van a poner las cosas mejores? No, se van a poner peores, dice la Biblia. Dice la Biblia que en la tribulación que viene ahora después del rapto, si estamos bien en la cronología, y lo dice la Biblia, se va a poner el tiempo en este mundo más malo que existe en la historia del mundo. Así que esto es doctrina sana, y es lo que estamos diciendo aquí en radioseas.com. Bendiciones a todos. Le habla el hermano Otto. Los amamos en el Señor mucho. Aquí estamos. El programa de hoy es la consecuencia del pecado. Tuvimos algunos comentarios, la mayoría de los comentarios en Facebook favorables. Otra persona que me imagino que no dice, bueno, estas son cosas viejas. Bueno, hermano y hermana, el pecado es viejo, pero hermano, las consecuencias son fuertes. Esto es el título del programa. Fíjense ustedes, hermanos y hermanas, hace 1000 años más o menos, en el jardín o en el huerto, Adán y Eva pecaron. Se ven que no coman de este árbol, entonces comieron, ¿no? Una persona comentó, ¿cómo tú sabes que era manzana? Porque pusimos un gráfico de manzana. No se sabe, pero eso en sí no importa. Lo que importa es que pecaron, que Adán y Eva, como dicen aquí en inglés, they had it made. Tenían el mundo perfecto, hermano. No nevaba, a mí me encanta la nieve, pero es peligrosa. No nevaba, no había huracanes, no había tornados, no había muerte. No había, tú podías jugar con un oso, podías jugar con un león, podías jugar con un tigre, era precioso, y hasta se ve que la serpiente podía hablar y todo, era diferente como ahora, ¿no? El caso es que tenían las condiciones perfectas, Adán y Eva en este mundo, las condiciones perfectas, y sin embargo, con todo eso, cayeron en la trampa del demonio, que le dijo, bueno, si comes esta fruta, ustedes van a ser como Dios. Y ahí vino la gran consecuencia del pecado, la maldición a la tierra. ¿Y qué pasa? La maldición más grande, como dijo el Señor en la Biblia, vas a morir. Número 1, vas a morir. A Eva le dijo, vas a tener dolor cuando tengan bebito, esto va a ser, la tierra no va a ser igual, nada va a ser igual. Acuérdate, los animales, todo lindo, todo perfecto, podían jugar, bueno, los niños de ella pudieran haber jugado con un león, un tigre, con lo que sea, sin problema ninguno. Esto que está pasando ahora, por supuesto, las bestias salvajes, etcétera, etcétera, ¿no? Todavía hay animalitos buenos, los gaticos, los perritos, pero fíjese tú, todas estas cosas vinieron por la maldición, por el pecado de Adán y Eva. Así que las consecuencias las tenemos aquí. El hombre se vio separado de Dios porque el Señor le dijo, out of here. Lo sacó del huerto, porque si no, si hubieran comido del árbol de la ciencia del bien y el mal, hubieran vivido para siempre en pecado. Y el Señor dijo, salgan de aquí. Y entonces, pero de todas maneras, y todo eso con la gran metidura de pata de Adán y Eva, ¿no? Y no digan nada, hermanos y hermanas, gloria a Dios, buenas noticias, nos están diciendo que estamos sonando bien en Facebook, y le pedimos perdón porque la última vez estaba saliendo choppy el audio, como cortado, pero gloria a Dios, estamos bien ahora. El caso es, gracias a Dios, el caso, hermanos y hermanas, que las consecuencias fueron enormes. Hasta ahora estamos pagando la muerte, y todo el mundo vamos a morir. No, hermano, no me hables de eso, que yo soy muy joven. Hebreos 9:27 está garantizado. Y si no crees en la Biblia, abre tus ojos, ¿no? Y mira las noticias, como todas las personas mueren. Entonces, pero el Señor, sabiendo esto, que había perdido el hombre la confraternidad con Dios por el pecado, dijo, los amo tanto que yo voy a dar a mi hijo que venga a la tierra y viva como ustedes y sufra
mucho peor que nadie y dé su vida por nosotros, para que entonces con esa sangre derramada en la cruz, el que acepte a Cristo como su Salvador, y le estamos instando a las personas, por favor, si estás escuchando este programa, tenemos por la gracia de Dios como casi 1,500 personas en Facebook, ¿no? Y estos son que el Señor los ha dado, porque empezamos a Facebook hace 1 mes y medio solo. A ver, 2 meses. Hace 2 meses empezamos. Esto es, el Señor está llevando doctrina sana, porque esto que te estamos hablando no se habla mucho, ya se habla en las iglesias, pero no mucho. El pecado y las consecuencias del pecado. O sea, el Señor dio a su Hijo que murió en la cruz por nuestros pecados, y lo que tienes que hacer es aceptarlo, que Él lo hizo, y pedirle perdón, y vas a estar con Él en el paraíso, o vas a estar con Él en el cielo. Vas a estar bien. Lo que tienes que hacer es humillarnos delante del Señor y aceptar a Cristo como su Salvador. ¿Por qué? Para aceptarlo tienes que reconocer que eres malo. Wait a minute, yo no soy malo. Sí lo eres, ¿ok? Porque solamente los pensamientos que uno tiene son suficientes para ir al infierno 1000 veces. Y no pienses ni que no hay infierno, porque eso no es correcto. El Señor lo dice en la Biblia y lo hay. Las consecuencias del pecado, aquí estamos, todavía quedan 25 minutos. Vamos a tratar de hacer los programas un poquito más cortos en lo que son los videos, para que la gente no pierda el hilo, ¿no? Pero fíjate tú, las consecuencias del pecado, ya te dijimos, en el huerto o en el jardín, como se diga, del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, el mundo entero cambió por completo. No hubiera muerto nadie, estuviéramos aquí todos lindos y relindos, sin dolores, sin artritis, sin ataques del corazón. Pero la cosa cambió, pero el Señor ha dado la salida, que es aceptar a Cristo. Ahora fíjate tú, bueno hermano, wait a minute. Entonces, si el Señor, gloria a Dios, si el Señor perdona los pecados, una pregunta que te puedes hacer tú y yo: ¿por qué todavía sufrimos las consecuencias de nuestros pecados? Oh yeah, suponte tú, un hombre que le es infiel a su esposa, o viceversa, ¿no? El hombre la perdona cuando se entera, porque siempre todo sale. Imagínese tú, aunque te perdone y vuelvas a otra vez a restaurar el matrimonio, porque Dios perdona, esa persona es humana, el esposo o la esposa, y más nunca te va a confiar, siempre va a tener atrás en su cabeza tal y tal cosa, y con muchos pecados más. Hay consecuencias del pecado, hermano, y te digo, no hay manera de salir de eso. Hay veces, yo no sé por qué, pero hay veces que Dios como que las consecuencias del pecado no las da tan severas, ¿no? Después el Señor perdona lo que sea, pero hay veces, pero no cuentes en eso, porque las consecuencias son duras. Fíjate tú este artículo, ¿no? Si Jesús pagó el precio por nuestro pecado, ¿por qué todavía sufrimos las consecuencias de nuestro pecado? Gloria a Dios, ¿no? Respuesta: las Escrituras declaran, porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. La dádiva de Dios es vida eterna. Cristo pagó el castigo por nuestro pecado. Gloria a Dios. Pero hay consecuencias en la tierra. Hay consecuencias en la tierra. Por ejemplo, ¿no? Un hijo que un esposo, vamos a decir un ejemplo, tuvo con una mujer que no está casado con ella. ¿Ok? Bueno, y si lo aborta, tremenda consecuencia, ¿no? Porque ese aborto más nunca se va a olvidar el hombre, y menos la mujer. Eso es una consecuencia que siempre la van a tener, ¿no? Bueno, esa es una de muchas consecuencias. El sexo antes del matrimonio, o sexo afuera del matrimonio, con una persona que tiene una enfermedad sexual como la SIDA o la hepatitis C. Ahí tienes tú la sentencia, sobre todo la SIDA, la sentencia de muerte por sexo con una persona que tú no estabas casado. ¿El Señor perdona? Sí. La consecuencia de muerte, ¿no? Y sigue por otro lado muchas más cosas, ¿no? Consecuencias hay. Ahora fíjate tú, si soportas o sea, aquí te está diciendo este artículo, y es verdad, que Dios disciplina a los que ama. Es lo que está. ¿Por qué? Sobre todo al cristiano, que cae en estas cosas, y estas cosas pasan. Entonces el Señor dice: ok, yo voy a permitir que estas cosas pasen en tu vida, para tú despertarte un poquito, ok, para que tú pienses la próxima vez: no voy a caer en esto. Bueno, hermano, que yo no tengo fuerza para resistir esto, que yo no sé cómo yo hago esto, que yo no sé cómo hago lo otro. Pero mire, hermano, te voy a decir a ti una cosa: el Espíritu Santo te da la fuerza para tú decir no. Si tú tienes tu confianza en Cristo y lo que Él hizo en la cruz, el Espíritu Santo te da la fuerza, porque tú no la tienes, ni yo tampoco, para decir que no y darle la vuelta a la tentación, irte. No. Pero bueno, cuando tú tienes la fe en Cristo, las tentaciones van a venir. Cristo fue tentado por todo tipo, pero el Señor tenía completamente su fe en el Espíritu Santo, ¿no? Y actuando como hombre, con
fe y guiado por el Espíritu Santo, Jesús le dijo que no a todas las tentaciones. Y es posible hacerlo si tenemos la fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Es posible, dificilísimo, pero es posible hacerlo. Ahora continuamos, ¿no? El Señor permite que cosas pasen sin soportar la disciplina. O sea que Dios, bueno, dijo un castigo, ¿no? El Señor te dice, ok, hiciste esto, yo voy a permitir que esto pase en tu vida para que tú no hagas esto más. Y tú pienses la próxima vez, hey, mira lo que me pasó, no voy a hacer esto, ¿no? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois, dice la Biblia, bastardos y no hijos. Estoy enseñando. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Esto está en la Biblia, en Hebreos 12, ¿no? ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero esto para que no es provechoso, para que os participemos en una santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. A nadie le gusta eso, ¿no? Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios muestra su amor por corregirnos, ¿no? Y usando disciplina para llevarnos a donde Él quiere que estemos, ¿no? ¿Qué hace un buen padre cuando ve a su hijo apartándose de la senda correcta? Él le devuelve al camino por medio de la disciplina, lo vuelve al camino por medio de la disciplina. La disciplina puede manifestarse en muchas formas, dependiente de la gravedad del delito o del pecado, ¿no? Si un niño nunca es disciplinado, ¿no? O nunca sufre consecuencias de su acción incorrecta, nunca aprenderá lo que es correcto. Hermano y hermana, estas son cosas serias que pasan en la vida de uno, pero el Señor lo hace porque nos ama. ¿Hay consecuencias del pecado? Sí. Hermano y hermana, y te digo una cosa, a los que están escuchando el programa que quizás no escuchan o no creen en Dios, cosas así por el estilo, hermano y hermana, te lo pedimos de favor, que piensen en estas cosas, hermano, porque el libro de la Biblia, que lo tenemos aquí en mi iPad, ¿no? Y muchas Biblias que existen, lo que dice la Biblia, todo es correcto, hermano, no ha fallado ni fallará en nada. Hay, quién sabe, 2500 profecías en la Biblia y se han cumplido casi todas. Muchas tienen que ver con la venida del Señor, y lo que dice la Biblia, si no se ha cumplido, se va a cumplir. Y si dice la Biblia que hay un cielo y que hay un infierno, hermano, eso es garantizado. Y de todas maneras, el día último de cada uno de nosotros, si tú no has aceptado a Cristo, te la vas a ver mala, porque no hay manera de salir de eso, hermano. No hay manera de salir de eso. Consecuencia del pecado. Te voy a dar la más grave de todas en estos 19 minutos que nos quedan. El pecado del rey David y sus consecuencias. Esto está en la Biblia. Fíjate tú, lo bueno de Dios. Dice en la Biblia, David was a man after God's own heart. David era un hombre en pos del corazón del Señor. O sea que él quería al Señor con todo su corazón, ¿no? Pero fíjate tú, un caso de la Biblia, y todavía el rey David, después de todo esto, el Señor lo restituyó. Y está en el cielo David. Y el Cristo viene de la línea de David. Imagínese usted, a pesar de esta gran dos pecados que David hizo. Y lo lindo de esto, bueno, las consecuencias son feas, pero lo lindo es que Dios lo restauró. Fíjate tú, un caso de la Biblia que puede instruir de una manera especial la forma como Dios trata al pecador y a sus pecados. Es el ejemplo del famoso rey David. Esta trágica historia la podemos leer 2 Samuel capítulo 11, un libro del Viejo Testamento. David es atraído, escucha, hermano y hermana, sexualmente por una mujer muy bonita llamada Betsabé, con la cual comete el pecado de adulterio. The problem es que Betsabé estaba casada. Ya te cuenta, en aquel tiempo el rey le dice a esta señora, hey, ven conmigo, y la señora, si dice que no, la puede matar el rey fácilmente, ¿no? El rey de Israel en este momento, o sea, el segundo rey de Israel, el primero fue Saúl, este fue el rey que el Señor puso ahí. Y fíjate tú, el gran error y el gran pecado de este señor, o sea, la pobre Betsabé, comete adulterio porque Betsabé está casada, ¿no? Dice 2 Samuel 11, sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho, o sea, David durmiendo por la tarde.
¿no? Durmiendo por la tarde, y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Israel en este momento, en aquel momento, el 2000, quién sabe, casi 3000 años, el país más poderoso del mundo, que dice la Biblia que va a ser el país más poderoso del mundo cuando el Señor venga. Pero en este momento, este es el rey más poderoso del mundo, ¿no? Cae la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Déjame decirte que su ejército estaba peleando con enemigos, pero él se quedó en su casa, ¿no? Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, y envió, versículo 3, envió a David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el Eteo, un soldado del ejército, o sea, casada. Y envió David a mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Ahí tienen el pecado de adulterio, ¿ok?, del hombre más poderoso del mundo. Ahora sigue la retahíla de pecado. Para ocultar su ilícito hecho, apela al engaño y a la mentira. Segunda Samuel 11:5, ¿no? Viejo Testamento. Y concibió a la mujer, así que ahí sigue ahora un hijo ilegítimo, ¿no? ¿Ok? Y envió a hacerlo saber a David. Alguien se lo dijo diciendo, o ella se lo mandó a decir: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías el Eteo, que es el esposo de ella, ¿no? Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. O sea que David no podía echarle la culpa, ¿no?, de que había tenido relación con su esposa, porque no tuvo relación ninguna. Es lo que iba a hacer David, ¿no? Entonces Urías durmió, bueno, etcétera. Dijo David a Urías: no has venido desde el camino, pues, ¿por qué no fuiste a tu casa? O sea, David quería decir: tú es hijo tuyo, ¿no? Por supuesto, no trabajó bien la cosa, ¿no? Bueno, el caso, por supuesto, para evitar un escándalo mayor, David, ¿qué es lo que hace? Bueno, como ya no puede echar la culpa a Urías, porque Urías no puede haber sido el padre de ese niño que iba a tener Betsabé, porque Urías estaba en la guerra. O sea, ¿qué va a hacer? Bueno, ok, mira, pecado número 3 ahora, ¿no? Viene, vamos a hacer una cosa, vamos a poner a Urías, vamos a mandarlo a la guerra y vamos a ponerlo, el esposo de Betsabé, en la línea de adelante. Para el primero que le disparen la lanza, lo maten a él. Ahí tú tienes entonces, por supuesto, adulterio, mentira y asesinato. Hermano, está serio esto. El rey más poderoso del mundo y un señor que caminó con Dios hasta ese día, que estaba caminando con Dios, que estaba tratando de vivir para Dios. El rey de Dios hizo ese rey que fue, escogido por Dios para el pueblo de Israel. Imagínense usted, esto está serio. Adulterio y asesinato y mentira, y a cubrir el pecado, que es lo que hacemos tú y yo, a cubrir el pecado. Pero primero que va a decir: bueno, cuando el esposo viene de la guerra, lo voy a mandar a la casa, y digo, o sea, estuvo en relación con ella y él es el padre del bebito. No, pero el Urías ni fue. Entonces el hombre lo ponen, lo manda a la guerra de vuelta, no está en su casa. David no puede dar la excusa de que es el padre del niño, ¿no? Lo pone en la guerra, ahí en la línea de adelante, y es el primero que matan, ¿no? Bueno, para evitar el escándalo mayor, David asesina a Urías, etcétera. David lo convidió de comer a beber hasta embriagarlo, salió por la tarde a dormir de la cama. Bueno, vamos a evitarle todas las consecuencias de este. El caso es que, hermano y hermana, esto es horrible. Asesinato, primero adulterio y asesinato. Ahora, David se pasó un año, pero completamente, como dicen aquí, muy miserable, sintiéndose muy mal y muy culpable. ¿Por qué? Porque lo que había pasado. Y el Señor, el peso del Señor que le estaba dando, el Señor, y le estaba poniendo por ese pecado que él había hecho. Imagínese usted, un hombre que había caminado con Dios el tiempo entero. Bueno, entonces él le pide perdón al Señor al cabo del tiempo, ¿no? Y porque entonces vino Joab, que es el general de la guerra de él, ¿no?
Y entonces, sabía lo que estaba pasando y lo confronta, y David se arrepiente, ¿no? Después de empujar y después de un año, vivió un año sin arrepentirse. Ok, el Señor perdona a David, gloria a Dios, ese es el Señor. Gracias al Señor. Lo bueno que es Dios, que a pesar de lo que uno hace, el Señor lo perdona a uno, gloria a Dios. Pero fíjate tú, hermano y hermana, ahora, consecuencias del pecado de David. Bueno, ¿qué pasa al cabo de esto, no? Natán, ¿no?, le anunció una triste profecía, es el profeta, ¿no?, a David, ¿no?, acerca de las consecuencias de sus pecados. Ya Natán sabía porque el Espíritu Santo se lo había dicho, ¿no? Esto fue lo que le digo. Por lo cual ahora, fíjate tú, no se apartará jamás de tu casa la espada. De ahí en adelante, el reino de David fue guerra tras guerra, muerte tras muerte. No paró eso. La espada nunca se apartó de Israel. Y las consecuencias de los israelitas que murieron, otra gente, según de Samuel 12, la cantidad de gente que murieron por su pecado, a pesar, escuche bien claro, hermano y hermana, a pesar del franco, verdadero arrepentimiento de David y del perdón de Dios, el pueblo de Israel no afrontó otra cosa más que la guerra durante todo el resto del reinado del David. Te estoy hablando de miles de personas que murieron, miles de personas murieron por ese pecado de David, adulterio y asesinato. Miles de personas murieron por ese pecado. Fíjate tú. Ahora, David se vio inclusive forzado a volver su ejército en contra de su propio hijo, ya el hijo que lo estaba amenazando a él para matarlo a David. Fíjate las consecuencias. Los antiguos enemigos de Israel, los resentidos filisteos, que son los mismos de ahora que están diciendo que el país de ellos, ¿no? Los palestinos son la misma gente, ¿ok? Que no es el país de ellos, es de Israel, ¿no? También reanudaron su ofensiva. La espada, o sea, la guerra, continuaron en manos de David por el resto de su reinado. El profeta Natán también profetizó que David tendría serios problemas. Ahora siguen las consecuencias del pecado, hermanos y hermanas. ¿Y qué? ¿Y estamos todavía pensando que podemos pecar y salirnos de ella? Las consecuencias del pecado. Fíjate tú, ¿no? El profeta, una vez más, Natán, el programa hoy es las consecuencias del pecado. El profeta Natán, escucha, hermanos y hermanas, también profetizó que David tendría serios problemas dentro de su propia casa. Oye, seguro que sí, ¿no? Esta profecía tuvo realmente, escucha, un crudo cumplimiento. El hijo de David, Amón, uno de ellos, escucha, esta consecuencia del pecado de David. El hijo de David, Amón, abusó sexualmente de su media hermana Tamar. Absalón, hermano de ella, asesinó a Amón por represalia. Esto llevó a una enemistad por 5 años entre David y Absalón. Después, para colmo, Absalón fue el dirigente de un complot contra David, su padre, y luego logró hacer que a este lo desterraran, lo mandaran a correr. La amargura continuó predominando por el resto de la vida de David. Lo trágico fue que la mayor parte de ella provino de sus hijos, o sea, problemas con los hijos de él. Después de oír la parábola de la corderita robada, David le dijo a Natán, que es según de Samuel, que el malhechor debía pagar la pérdida de ella por 4 años. La sentencia pronunciada por David incurrió sobre él mismo. Durante el tiempo que vivió, 3 de sus hijos, escucha, consecuencia del pecado, hermano y hermana. Hermano, consecuencia del pecado. Por favor, Señor, ayúdanos. Consecuencia del pecado. Ahora, después de su muerte, durante el tiempo que vivió David, 3 de sus hijos murieron trágicamente. Señor, ayúdanos. Después de su muerte, otro hijo fue violentamente ejecutado. Primera de Reyes 2:23. El homicidio de Urías, el esposo correcto de Betsabé, a instancia de David lo mandó, influenció trágicamente a 4 de los hijos de este. Así que este ejemplo nos muestra que si bien David fue restaurado de su pecado, y lo fue, él no pudo evitar las consecuencias de su mal proceder que Dios dictó contra él. Hermano, las consecuencias del pecado, seria consecuencias
muchas veces de muerte. Bien claro tenemos que decir, el Señor perdona, yes. El Señor perdona siempre, siempre perdona, y en eso no tienes que preocuparte. Ahora fíjate tú, otra consecuencia en estos 7 minutos. Estas son cosas, por supuesto, te hablamos de la Biblia, pero cosas reales también, ¿no? Ejemplo, una medio hermana que un muchacho tenía. Estos son verdaderas, pero no vamos a decirte el nombre. ¿Por qué? Porque el padre, en un viaje de negocio de esta muchacha, fue y tuvo relación con otra muchacha, y entonces después el hijo de él conoció a esta muchacha y se casaron y eran medio hermanos. Ya, ¿qué me voy a decir? ¿No? Los abortos de las mujeres, por supuesto. Ejecutivo infiel, por supuesto. Un ejecutivo que agarraron teniendo problemas en el trabajo, más nunca lo confiaron. Empleados deshonestos. Hermana, hay una lista enorme de cosas, de las consecuencias. El caso es, hermano y hermana, que la consecuencia más grande del pecado es muerte. Dice la Biblia que la dádiva, la paga del pecado es muerte. Ahora, hermano Otto, ¿cómo podemos nosotros salir de esto? ¿Cómo podemos nosotros, hermanos y hermanas, salir de esto? Bueno, el Señor perdona de nuestros pecados. Lo primero que tenemos que hacer, si tú estás escuchando este programa, este video lo vamos a poner también en Facebook y va a estar, ahí por el tiempo entero, y estamos, que hay miles de personas escuchando o viendo estos videos, hermanos y hermanas. Pero déjame darte ahora un poco de ánimo. Déjame decirte que no importa lo que tú hayas hecho en tu vida, no importa lo que sea, no importa lo que tú hayas hecho, el Señor te perdona. Lo que tú tienes que hacer, el Señor permitió que su Hijo Jesús muriera por tu pecado, y lo que tienes que hacer es aceptarlo a Él como tu Salvador y decirle: Señor, perdóname de mis pecados. Yo admito que yo he sido malísimo, y el Señor instantáneamente te perdona de tus pecados y te va a cambiar la vida, y lo va a hacer, hermano y hermana. Y yo pienso que después de que el Señor vino, por supuesto, que murió en la cruz, el Señor te va a ayudar también con las consecuencias. Te va a ayudar, te va a dar fuerza para entonces pasar por esas consecuencias del pecado. Pero lo más importante, David, a pesar de todo lo que hizo y de esos pecados graves, está en el cielo con el Señor. Y eso es lo que es difícil entender del Señor, como es tan bueno y como tanto nos ama, que nos ayuda con estas cosas, hermano y hermana. Nos ayuda y nos perdona de lo que sea. Así que en este momento te vamos a decir, te vamos a pedirlo, gloria a Dios, hermano y hermana, de corazón. Pídele al Señor que te perdone de tus pecados, porque el Señor te va a cambiar la vida hoy, hermano y hermana. Y si tú lo haces del corazón, de tu corazón, el Señor lo hace. Y dice la Biblia que si algo te pasa hoy, que Dios no lo quiera, hoy estás con el Señor. ¿Qué tienes que perder, hermano y hermana? No vamos a hacer cabeza dura, hermano. Es real. El averaje de muerte es 100%, hermano y hermana. Es 100%. Estábamos hablando yo y mi esposa, que triste. Hoy estamos hablando por la mañana que otro día que la gente compra una casa y hace un esfuerzo y se gastan el dinero y hacen el otro. Y tarde o temprano, si el Señor tarda, esa casa va a pasar a otros dueños. ¿Por qué? Porque la gente muere y los herederos se la venden a otra persona. Es la vida, es triste, pero si tienes a Cristo en tu corazón, vas a vivir eternamente y vas a vivir con el Señor. Repita conmigo, por favor, y hazlo de corazón. El Señor murió por tu pecado. Hazlo. Acepta al Señor hoy. Repita conmigo: querido Padre, yo te pido que me perdones de mis pecados. Querido Padre, yo me arrepiento de mis pecados. Querido Padre, en este momento yo entrego mi vida a ti. Querido Padre, yo reconozco que tú mandaste a tu único Hijo, Jesucristo, y que Él vivió aquí como hombre y que murió en la cruz por mis pecados, que derramó su sangre por mis pecados. Yo reconozco que Cristo es Dios y que resucitó al tercer día y que viene en cualquier momento. Una vez más, Señor Cristo, entra en mi corazón, perdóname de mis pecados y cambia mi vida y ayúdame a vivir para ti. Y ayúdame a permanecer en ti y dame fuerza para decirle que no al pecado
todos los minutos de cada día y todas las horas. Gracias, Señor, por lo que hiciste por mí en la cruz. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y nosotros somos malos. Gracias, Señor. Te lo pedimos todos de corazón en el nombre de Jesucristo. Amén y amén y amén. Gloria a Dios, hermanos y hermanas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí el hermano Otto. Aquí estamos en radioseas.com y vamos a decirle, gloria a Dios, hermanos y hermanas, que aquí continuamos a las personas que están escuchando en radioseas.com, que continúen, por supuesto, el programa en la www.radiooseas.com. Continuamos la programación. No se olviden, continuamos la programación con un hermano que amamos mucho.